Los que buscaban rutas nuevas, esos lograban hacer cierta acumulación y de ahí es que muchos autores han dicho, surge el espíritu empresarial antioqueño. Los comerciantes arriesgaban un capital yendo hasta Cartagena, Mompox, Santa Fe o Popayán para surtirse de mercaderías y luego trasladarlas por el río Magdalena, corriendo el peligro de que éstas se perdieran o se mojaran en algunos de sus traicioneros rápidos. Textiles de Francia, paños ingleses, encajes de Flandes, botones de Carey, hilos de plata y oro con que se bordaban los vestidos, papel sellado y papel común, cera de Castilla para hacer las velas de las iglesias. Había que traer de todo, puesto que en Antioquia no se producía nada. En este sector de la vivienda aparecen buena cantidad de basuras, como fragmentos de loza o fragmentos de cerámica, que nos permiten pensar un poquitico sobre el tipo de personas que habitaron este lugar. Encontramos, por ejemplo, que muchos de los fragmentos de loza corresponden o a materiales importados de Francia y Europa o a imitaciones de ese tipo de loza. También encontramos cucharas en metal. Traían también de fuera elementos de botica. Ahí están el Zen, el Maná, el Río Barbo, la Tincar, los sulfatos de yo no sé qué, el nitrito de sí sé cuándo, que eran utilizados en ese momento pues para como elementos para curar enfermedades. Traían también los libros. Básicamente traían catecismos, uno que otro libro distinto, pero mucho libro de tipo religioso. También comerciaban con mercaderías fabricadas en la Nueva Granada, denominadas los efectos del reino, alpargatas, costales, lazos y sombreros de paja. También textiles burdos de algodón o lana, camisetas y ruanas con las que se vestían esclavos o indígenas. En Antioquia, durante la época colonial, no se tejía ni un solo metro de tela. Surgen entonces algunos interrogantes. ¿De qué manera era gobernada la provincia de Antioquia? ¿Quiénes dictaban las leyes y cómo se ejecutaban? ¿Se cumplían las ordenanzas y los decretos? La población de Antioquia estaba muy dispersa, lo que dificultaba la acción de los gobernantes. Era muy difícil cobrar los impuestos, también saber si la gente iba o no a misa, y hasta si cometían un delito. Muchos de los delitos conflictos entre los distintos grupos étnicos que la componían, entre el indígena y su encomendero o la persona que invadía las tierras que le habían sido otorgadas, o entre el esclavo y su amo. Por otra parte, los resguardos indígenas albergan más gente libre que indios, y eso provoca roces permanentes.
Si la minería era el corazón de la economía antioqueña, el comercio era su sangre. De Europa llegaba la mayor parte de mercaderías que los comerciantes antioqueños compraban a mayoristas de Cartagena, Santa Fe o Popayán y luego la revendían casi siempre a crédito, a precios 10 veces mayores en ciudades o villas y a precios todavía más altos en los llamados distritos mineros, una actividad comercial que les dejaba enormes ganancias. En Antioquia no existió un control como lo hubo en otras regiones. La administración colonial y el control de la iglesia fue pobre, desinteresado y desorganizado, lo que contrastaba con una sociedad muy rica, dinámica y compleja. Surgen entonces algunos interrogantes. ¿De qué manera era gobernada la provincia de Antioquia? ¿Quiénes dictaban las leyes y cómo se ejecutaban? ¿Se cumplían las ordenanzas y los decretos? Aquí no existió una fronda burocrática como pudiese haber sido en Bogotá, pues en Santa Fe de Bogotá, ni milicias reales como era en Cartagena, ni catedrales y obispados como había sido en Popayán, sino que la administración era muy pobre, de poca gente, simplemente les interesaba fundamentalmente los jueces de paz y los recolectores de hacienda, y esto hace que muchos de los funcionarios públicos que vinieron a Antioquia, como era zona de frontera y zona de oro, la famosa magia del oro en polvo, se preocupaban más por sus intereses particulares y personales que por los intereses públicos del rey o de la corona. En Antioquia tampoco hay esas noblezas criollas que fueron tan importantes en Bogotá, Popayán, Mompox y Cartagena, aunque la élite tuvo posiciones de poder autoritario con las que de alguna manera logró cohesionar a la sociedad. Gobernarían en la villa el alcalde ordinario, el juez letrado y el cabildo, elegido por el pueblo, amén del comisario de la Santa Hermandad y de alguna decena de milicias reales, sin contar el pregonero y los administradores de azotes. Para ser miembro del cabildo, pues se necesitaba estar pues vinculado fuertemente a la sociedad local, ser étnicamente pues blanco, de ascendencia española y obviamente pues tener buenas relaciones con las élites más tradicionales de cada ciudad o villa. Sin embargo, existe el caso, por ejemplo, de comerciantes españoles que llegaban a las sociedades locales, emparentaban o casaban con hijas de las casas más pudientes y de esa manera iban haciendo parte de la élite local hasta que finalmente eran aceptados a ser parte, por ejemplo, de los cabildos o a ser parte en las grandes empresas o negocios económicos pues que manejaban las élites. El blanqueado fue una de las estrategias culturales a través de las cuales la élite antioqueña logró un cierto nivel de cohesión y de identidad de esa sociedad libre, autónoma e independiente formada por troncos étnicos tan distintos. Y es porque no funcionó la vía coactiva para imponer la religión, el orden colonial. Uno se encuentra que hay sectores